La guía del curso es muy importante, la tenemos en la cabecera de cada uno de los bloques, donde dice orientaciones para este bloque. Y es importante porque es un documento en el que vamos a ver la planificación total del bachillerato para este trimestre, con las fechas claves, las entregas, las fechas de referencia para entrega de tareas y también una planificación que suelo ofrecer en forma gráfica para que vayamos viendo cada una de las actividades, en qué momentos es idóneo realizarlas y de qué manera. Aquí veis, por ejemplo, distintas tareas en un periodo determinado del tiempo y también tareas que son como discontinuas. Normalmente se refiere a los cuestionarios, que podéis abrirlos o cerrarlos cuando queráis. Además, aquí disponéis también en la guía de toda la programación de este trimestre, de qué objetivos se persiguen, qué competencias vamos a trabajar, qué contenidos hay. Os puede servir también como repaso, en realidad, prácticamente cuando ya terminemos el trimestre. Y por último, unas orientaciones para la prueba presencial del segundo bloque que estarán más completas cuando se vaya acercando la fecha de la prueba, sea esta telemática o se celebre de manera presencial. Aquí estamos viendo la organización del segundo bloque en las entregas. Hay, como siempre, 2 cuestionarios y 3 tareas de producción, tareas de redacción, digamos. Veis que en este caso hay algo especial que es un foro. Ahora explicaremos por qué está ese foro ahí. 2 cuestionarios y 3 tareas. Los cuestionarios, como siempre, son actividades autoevaluables. En este caso, cada uno tiene 10 preguntas y tienen un sistema distinto en función de cuál sea el cuestionario. Uno se refiere a la unidad 3, otro se refiere a la unidad 4 para que el estudio y las consultas estén perfectamente localizados. Tenéis 3 intentos en cada uno, como siempre, y como digo siempre, los cuestionarios, lo explico aquí en la guía, los podemos abordar en cualquier momento. Estas líneas de puntos azules y naranjas se refieren a los cuestionarios. Los cuestionarios los podéis utilizar como os venga bien, o bien como iniciación al estudio, para luego abordar las tareas, o bien para desarrollarlos mientras estáis resolviendo las tareas, o bien hay gente que le gusta utilizarlos como repaso final antes de la prueba. Como son 3 intentos, los alumnos que mejor se organizan suelen organizarlo de esa manera. Una primera consulta en los cuestionarios, una después durante la realización de las tareas para reforzar esas mismas tareas y después un último intento, si aún resta algún intento, pues se puede utilizar como refuerzo. No es necesario que se hagan antes o después que las tareas, los podéis hacer. La secuencia es puramente orientativa. Eso sí, ahora veremos que en las tareas, en este caso, en este trimestre, no habrá una secuencia libre, sino que están condicionadas, están secuenciadas. En cuanto a los cuestionarios, los podéis abordar en cualquier momento, siempre que podáis agotar los 3 intentos de los que disponéis. Y como siempre, los cuestionarios tienen un 20% de la calificación total del trabajo, que no sea presencial, claro. Las tareas de este bloque son 3, como siempre. Las 3 tareas son las tareas de producción, son las que exigen una participación, una redacción más profunda que los cuestionarios y se obtiene con ellas el 50% de la calificación del trimestre. Bien, la primera peculiaridad que tienen las tareas de este bloque es que están conectadas. No hay una tarea que se dedique a la poesía, como antes, una que se dedique a la narrativa y otra que se dedique al teatro, sino que todas ellas se dedican a todos los géneros y están enlazadas. La primera tarea es una actividad de carácter personal, evidentemente, en la que se trabaja la literatura del siglo XVIII y XIX, pero en todos los géneros. Tendréis en ella una pequeña antología que intentamos que sea lo más en breve posible. Como veis, no tiene más que 3 páginas, es decir, muy poquito. Y hay textos de todos los géneros literarios posibles y de autores muy consagrados de cada época. Se trata, como siempre, de localizarlos y de reflexionar sobre ellos. Ya conocéis este tipo de parrillas
de tablas y reflexionar sobre ellos eligiendo algunos de los que más os parezcan más oportunos, ¿no? La segunda tarea es una tarea de carácter colaborativo que vamos a ver a continuación, y la tercera tarea es una antología personal. La peculiaridad que tienen es que para hacer esta antología, que tendrás que fabricar tú mismo, no te la va a dar el profesor hecha en este caso, sino que la vas a fabricar tú mismo, es una especie de trabajo inverso. Para hacer esta antología te vas a tener que basar en lo que has visto en la primera tarea y sobre todo en lo que has visto, en lo que has construido colaborativamente en la segunda, en la tarea colaborativa. De manera que las tres tareas están secuenciadas y están íntimamente relacionadas. No son difíciles, no son complicadas, pero van hiladas una detrás de otra, ¿de acuerdo? Lo que hagas en una tarea te sirve de base para hacer la tarea siguiente. Esto es una particularidad que vamos a introducir en este bloque porque pensamos que puede ser muy beneficioso también para llevar una línea de aprendizaje más o menos constante. La segunda particularidad que tiene este trimestre es que tiene una tarea de carácter colaborativo, ¿de acuerdo? En esta tarea se exige al alumnado construir el conocimiento a través de la interacción con otros estudiantes de la misma materia. Entonces, en este caso tendréis, veis que hay dos apartados. Uno, la descripción de la tarea, que es simplemente eso, la descripción. Aquí no tendréis que enviar nada. Se llama Explorando Juntos y se trata de realizar una serie de intervenciones en el foro, abrir un foro particular cada alumno y luego intervenir en el foro de otro alumno que ha elegido determinado tema para trabajar, un texto para leer, etcétera, ¿no? Y que ofrecerá a los demás en ese sentido, ¿no? Esta tarea colaborativa, como digo, no se enviaría por el formulario normal de la tarea, sino eso sirve únicamente para la descripción. La tarea en sí se hace a través del foro llamado Tarea 4.2, Foro para la Tarea Colaborativa 4.2, que es donde vamos a intervenir. Añadimos un nuevo tema de debate y aparte intervenimos más adelante en el debate, el hilo abierto por otro compañero o compañera. Es muy importante en esta tarea colaborativa, primero, que leáis bien la descripción, porque hay varias fases que tenemos que cumplir y es una cosa muy constructiva. Como sabéis y hemos insistido muchas veces, en las tareas son una actividad práctica, no son una actividad teórica. Entonces tenéis que, evidentemente, consultar en los contenidos lo que creáis necesario, pero también, sobre todo, interpretar, reelaborar, seleccionar y ofrecer a vuestros compañeros en esta tarea colaborativa un producto que esté bien terminado, porque después en la prueba presencial, en las pruebas, vamos a basarnos también en las intervenciones que hayáis hecho en esta tarea colaborativa para construir la prueba. Es importante, por tanto, que leáis muy bien las instrucciones de esta tarea y además la nota la vais a recibir directamente en el foro. Es un foro evaluable, no tenéis que enviar, como digo, nada. Directamente veréis la calificación en vuestro calificador a través de este foro.